y qué mejor escenario que hablar de esa eterna rivalidad entre los dos equipos de la provincia de León, la Cultural y Deportiva Leonesa y la Ponferradina. Yo me dedico ahora al periodismo deportivo en relevo, un periódico digital que ha sacado el Grupo Vocento nuevo, pero y estuve 5 años de director de marca, es verdad, y el resto de mi vida fue periodismo político y económico y demás, y fui más aficionado que periodista deportivo, aficionado por épocas más a la cultural, porque mi padre, vivíamos en León y en Villacelama, en Sautillos de Sabero, en varios sitios, y entonces él era muy de la cultural y me llevaba al entonces Estadio de la Puentecilla, que después se llamó Antonio Milivia y después ya cambió al Reino de León, y después también profesionalmente trabajé en Ponferrada, coincidí en Villablino, en El Bierzo, con Ramón en alguna época, y entonces pues iba a ver a la Ponferradina en Fuentes Nuevas y después en el Toralín, menos, y después, y he sido alternativamente, he tenido periodos más de la cultural y periodos más de la Ponferradina. Luego estoy acreditado y tengo anécdotas de los dos estadios. Es verdad que la época de José Fernández Nieto como presidente de la Ponferradina, pues siempre me pareció muy a tener en cuenta y siempre la glorifiqué y la valoré mucho, y además su protagonismo en la Federación Española de Fútbol y su relación con muchos de los presidentes o dueños de los equipos de fútbol de primera división, me parece que ha hecho mucho por el fútbol en general. Y la cultural, pues tengo recuerdos de Luis Fernández Rabanal, que después sus hijos estuvieron conmigo en la crónica, de Ángel Panero, aparte de entrenadores, ¿no?, de todo tipo, y en la Ponferradina pasé mucho más tiempo en Casa Cubelos que en Fuentes Nuevas o en el Toralín. Era el templo de la Ponferradina. Bueno, estamos aquí para hablar de fútbol, para hablar de pasión, para hablar de alegría, para hablar de tristeza, de lágrimas, de sonrisas, de euforia, de angustia, de agonía. Dice la ciencia que el fútbol la relación de los aficionados con su equipo es como la de los enamorados, ¿no?, que producen las mismas sustancias en el cuerpo, ¿no?, cuando va todo bien y todo es maravilloso, y cuando va todo fatal y también pues va todo de pena, ¿no? Y para hablar de esa rivalidad eterna entre dos equipos, que esa rivalidad ha existido, por lo general nunca ha sido problemática, ha habido pequeños conatos, algún estallido, alguno reciente, pero por lo general nos hemos llevado muy bien. Y para eso tenemos aquí con nosotros a Rodrigo Ferrer, que como sabéis es de Trabajo del Camino, licenciado en Historia, como acaba de decir el tesorero, y profesor de secundaria de bachillerato en Parla, ¿no?, aquí cerquita. Autor de libros como Recuerdos del Culturalismo, Cultural y Deportiva Leonesa, 90 años de una parte de nosotros, o Historia de la Cultural y Deportiva Leonesa, la década del centenario, y es socio de la Peña Culturalista madrileña, un erudito de la cultural. Y Ramón Díez es periodista leonés, afincado mucho tiempo en Ponferrada, donde coincidimos, redactor de deportes, hombre de radio, como sabéis también todos. Yo le conocí en la delegación del Bierzo del Diario de León y ha colaborado en infinidad de medios de comunicación. Fue responsable de deportes8.com, que fue pionero en España en la retransmisión en streaming. Ahora hay muchas, hay de todos tipos, pero entonces no había tantas. Y fue es coautor junto a Roberto Otero del segundo libro de la historia de la Ponferradina, Adelante y Arriba. Bueno, pues si os parece, no sé si echamos a suertes, ¿quién quiere empezar? No, el equipo local. Una pequeña introducción y después os vais interrumpiendo unos minutos para que nos cuentes cuál es tu visión de estos años de la rivalidad, no de la cultural. Sí. Ok. Nada, bueno, y cuando queráis, si alguien quiere intervenir, levanta la mano, o como somos pocos, sin más, habla, que es lo mejor. Sí, yo también. Por mi parte, si mientras yo estoy hablando alguien quiere interrumpir diciendo eso es mentira, hombre, no te hagas ninguna duda. Sin problema, sin problema. Bueno, yo creo que nosotros tenemos una historia muy bonita como rivalidad deportiva
porque sobre todo tiene un carácter muy propio, ¿no? En España existen muchos derbis que son más conocidos, pues Oviedo Sporting, Depor Celta, Sevilla Betis, en fin, Cartagena Murcia, podríamos decir muchos. Y yo creo que a todos esos derbis que son de, por lo menos a nivel histórico, de categorías superiores, el nuestro no le tiene nada que envidiar, porque al final estamos hablando de la cantidad de afición que arrastra, de la tradición. Y al final, que yo creo que es lo más bonito, pues las vivencias personales de cada uno, ¿no? Podríamos entrar aquí a hacer una lista de toda la historia de los derbis. Yo creo que no hay ninguna necesidad, ¿verdad?, de estar aquí hablando de 100 años de cosas. Pero sí que me gustaría contaros un poco el origen de todo esto, ¿no? ¿Por qué existe esa rivalidad entre estos dos equipos? Y sobre todo que lo que nos enseña la historia es que no era una rivalidad entre ciudades, porque cuando esto empieza no son los únicos equipos que hay en ninguna de las dos ciudades. En León está el Júpiter, está el Maestranza, en Ponferrada está el San Pedro, y cuando había un Júpiter-San Pedro, pues era un partido más, ¿no? Pero sin embargo la Deportiva era distinto, y probablemente porque sea el único equipo de la provincia en su momento que es capaz ya no solo de mirar a la cara a los señoritos de la capital, ¿no? Que esto, oye, pues ha existido y sigue existiendo, pasaba hasta cuando jugó el Huracán contra la Cultural. Ya no solo es eso, es que era el único equipo que era capaz incluso de poder superar a la Deportiva, ¿no? Entonces, si nos fijáramos en toda la trayectoria de los derbis, cuando más emocionantes ha sido en momentos pues como ahora, por ejemplo, como el que estamos viviendo ahora, en el cual los dos equipos están a la altura. Si uno de los dos estaba, pues por ejemplo, pensemos en los años 70, ¿no? La Cultural pensando en subir a segunda división, la Deportiva, claro, en una tercera cuando era segunda y tercera, la Deportiva siendo un equipo de permanencia. Pues no tenían tanta gracia esos derbis. Y por darle la vuelta, no sea que me acuséis de parcial, allá por antes de 2006 y demás, pues cuando la Deportiva estaba pues aspirando a su primer ascenso, incluso luego los años posteriores, esta época que tuvisteis de subir y bajar, pues la Cultural estaba a otras cosas que no eran deportivas, desde luego. Pues aquellos derbis también eran un poco descafeinados, ¿no? Sobre todo si sale de Paula, ¿verdad? ¿Os acordáis? Y nada más salir te mete gol, no tiene gracia. Los derbis bonitos han sido cuando los dos equipos han estado luchando por las mismas cotas. Por eso, ahora mismo lo que estamos viviendo ahora y lo que viviremos el próximo domingo y lo que vivimos en la primera vuelta, yo creo que con el tiempo va a entrar dentro de esa época de derbis bonitos, ¿no? También porque si los equipos van bien, la afición se mueve. Entonces, claro, no es lo mismo tener a 100 aficionados del otro equipo, aquí me da igual cuál sea cuál, que tener 5.000. Estoy exagerando mucho, ¿vale? Pero bueno, para entendernos. Entonces, al final, eso también hace que estemos viviendo algo bonito. Sí, yo siempre, bueno, me tomo la libertad, Óscar. Nada, sí, efectivamente, como mucha gente, tanto en León como en El Bierzo, lo que me gustaría ver, y seguro que a muchas personas, es un derbi en la máxima categoría donde donde ha militado la Deportiva y la Cultural. La Cultu ha estado en primera, que solo fue un añito, pero estuvo en primera, ¿no? Lo bonito sería ver ese derbi, bajo mi punto de vista, en segunda división, ¿verdad, Javier? Eso sería lo suyo. Sí, evidentemente. Ya puestos, ¿qué más da? Lo cierto es que casi siempre hemos vivido en tercera división. Lo hablaba con Lito Donil el otro día. Digo en tercera división porque se le llama de muchas maneras. De hecho, hoy en día estamos en primera federación, se llama. Pero al final en España hay primera división, segunda división, lo que es el fútbol profesional, y lo que viene detrás debería de ser la tercera división. Y ahí es donde más tiempo hemos estado los dos equipos. Es verdad que hubo una vez que se llamaba Segunda B, que había dos grupos en España y estuvo la Cultural estuvo ahí. La Ponferradina vivió la segunda B, pero ya cuando se hicieron los 4 grupos, que curiosamente, un año fantástico, que ahora me encuentro a mucha gente que dice, está bien, joder, están los dos equipos peleando ahí por el liderato y no sé qué, pero estoy un poco triste, porque miro la alineación y no veo a nadie Yuri es el más berciano, bueno, ahora llegó también Borjita, pero no, y en la Cultu igual, veo gente en León, que yo vivo ahí, dice, voy al Reino, pero es que, joder, los chavales que salen de aquí es que no les dan bola y tal, no sé qué, y es un debe
que yo creo que deberíamos de intentar. No es fácil, también las cosas como son. Cuando quieres estar a cierto nivel, no es fácil contar con gente de la casa. Pero este comentario lo hago porque precisamente en la temporada 86-87, que tengo el libro abierto por aquí de la historia, la Ponferradina, estaba en la Ponferradina, la Cultural, en tercera división, y el Ávila también. Y resulta que aquel año la Ponferradina formó un equipo espectacular, con gente del Bierzo, exclusivamente. Yo creo que en un 99%. Me parece que había un jugador solamente cántabro que trajo Saro, José Antonio Saro, entrenador también santanderino, que era Javi Díaz, se llamaba. Ya sé que yo soy un poco mayor y a lo mejor... Fíjate en el sponsor, la Crónica. Sí, no, desde luego. Tenemos. El mejor equipo, bajo mi punto de vista, efectivamente contó con la sponsorización de la Crónica. Ahí lo tienes. Bueno, están ahí. Sí. Efectivamente, esa camiseta, sí señor. Y es curioso porque aquel año que la Ponferradina de hecho quedó campeón, la Cultural fue segunda y el Ávila tercero, y resulta que aquel año la Federación decide crear la segunda B con 4 grupos, perdona. Y digo, joder, el año que quedamos campeones directamente ya nos suben por Real Decreto, no hacía falta que hicieran esto, ¿no? Lo guapo y lo elegante fue que al año siguiente, luchando ya en segunda B, por primera vez en la historia de la Ponferradina, ese equipo quedó, haciendo un fútbol primoroso, bajo mi punto de vista, quedó cuarto clasificado. Y sabéis, si recordáis la segunda B esta de los 4 grupos, bueno, de hecho así ascendió la Ponferradina en 2006, se jugaba uno de un grupo, el primero, el segundo del otro, el tercero del otro y el cuarto del otro. Pues ese año, como era el primer año de los 4 grupos de segunda B, no hubo fase de ascenso. Es decir, subió solamente el campeón de cada uno de los 4 grupos. La desgracia fue que en el nuestro, estaba la Cultu y la Ponfe, subió el Eibar. El Eibar quedó campeón y subió. Y la Ponferradina quedó cuarta. Es decir, hubiera disputado con gente del Bierzo, ya digo, en un 99%, hubiera disputado la fase de ascenso a segunda. Yo tengo un pálpito de que probablemente ese año podía haber sido el año del ascenso a segunda división. Hago el hincapié por el tema de ese sentido de pertenencia. Claro, es que ¿no? una de las cosas bonitas que tenía esto también era precisamente eso, ¿no? Y eso pasaba, es una cosa que yo creo que se ha perdido ya y que también pues la situación demográfica también ha hecho lo suyo para que se haya perdido. El hecho de que no haya jugadores de la tierra, pero es que te vas un poco más abajo y, por ejemplo, en Astorga y en La Bañeza les pasa lo mismo, o en Bembibre o tal. Siempre vas a tener alguno de allí, pero la mayoría pues es gente de otras canteras que busca acomodo. Lo que, no es que hayamos perdido, pueda. No es que hayamos perdido población, que también, sino que hemos perdido equipos. Yo recuerdo aquella tercera división cuando yo iba al Bierzo con Montero Aparicio en la radio a hacer las 4 de RC, se llamaba así un programa de 4 horas, era un carrusel deportivo, para entendernos. Y yo me tocaba estar en la radio, repartiendo juego, y estilo Paco González y compañía. Y entonces iba pasando, que tú te acordarás, del campo del Cacabelos a los Juncos de Bembibre, al Campón de Toreno, subíamos a la Ciana, jugaba hasta la Ciana también, se escuchaba allí la radio y tal, y por supuesto nos uníamos en cadena con la emisora de León, y entonces hacíamos, por supuesto, la Cultu, donde jugara, podía jugar en casa o fuera, pero se daba la cultura. Estaba Miguel Martínez, el que fue luego alcalde de San Andrés, estaba como yo, pero yo en el Bierzo y él en León. Quiero decirte, ¿dónde está la Unión Deportiva Cacabelense, el Esparta Villafranquino, el Toreno? Que, ojo, hubo años que el Toreno le daba caña a la Cultu y a la Ponfe, cuidadín, con Arlindo Cuesta al frente, Merallo, Picos, Torrico, en fin, un equipazo en Toreno. El Arenas de Vega. El Arenas de Vega, correcto. Y es que si había por ahí cosas muy... El Ullera, el Sabero, por la parte de León también, no solo del Bierzo. Estaba la Ullera Vascolonesa, la Ulleras de Sabero. Correcto. Estaba Sagún, tenía equipo, estaba el Collanza, estaba... El Collanza en Valencia. Claro, el Bierzo. Sí, en el Bierzo, además lo del Bierzo era muy curioso porque, claro, tenías muchos pueblos que relativamente pequeños, pero con bastante población, con bastante actividad y con equipos buenos. O sea, tú veías eso, aquella tercera y además que eran campos que la gente les tenía su... Las canteras cuestan mucho dinero.
es una planificación al medio y largo plazo, y el fútbol muchas veces no tiene tiempo. Yo soy del Athletic Bilbao y pues, esa es la singularidad de ese equipo, ¿no? Claro. Que se mantiene con vascos o aledaños, pero es verdad que las canteras y además antes los equipos de la influencia de la cultural suministraban, nutrían de jugadores a la cultural, Eso los es. Bierzo, la Ponferradina, y ahora ya si hay uno bueno en Boñar, pues llega cualquiera y te lo lleva y adiós, ¿no? Y no había gente, y ahora sí hay, y ahora eso es un infierno. Es otra historia. Y es un lío, ¿no? La afición, ¿cómo está de repartida? ¿Cuántos son de la cultural, cuántos de la Ponferradina? No hacía ¿Cultural? falta hacer esa pregunta. ¿Y todos los demás Ponferradina? Me cago, yo vaya goleada. Ganamos seguro. Me cago, tío, vaya goleada. Y anécdotas, a ver, anécdotas. Hombre. La que más te acuerdas. Yo después cuento la mía. Hay muchísimas. A ver si no es la misma. Y No, entonces porque la mía en este caso es de la cultural. Te la reviento. Y no es de un partido en concreto. derbi. Claro. No, yo lo que sí, voy a ir con una anécdota, pero para introducirla, otra cosa que ha cambiado enormemente y yo me considero un superviviente de la Nacional Sexta, de la carretera. Sí, cuando dicen, ¿tú qué eres? Tardabas Digo, 10 días en llegar a Ponferrada. correcto, digo, yo soy un superviviente. Cuando fui a trabajar al Bierzo, me compró mi padre un SEAT 127, espectacular, León B. Y me iba, pum, llegabas a Astorga se iba bastante bien, desde León. Y luego ya emprendiendo el Manzanal, que hoy el Manzanal es un cuesto, es una cuesta, nada que ver con aquello. Y bueno, jugándote la vida con 40 camiones de pescado, de carne, de tal. Quiero decir con esto, bueno, os estoy hablando del año 80 y algo por ahí. Mucho antes, obviamente, ya había derbis, ya venía la Ponferradina y ya iba la cultural allá. Y el método, para que os deis una idea, el medio de locomoción más eficaz, y no sé si más seguro también, y más al alcance de la gente, porque hoy tenemos un coche cualquiera, prácticamente el que no tiene es porque no quiere, prácticamente. Pero de aquella se fletaban trenes para venir al derbi, a León. Y fijaros cómo está hoy en día, que es increíble, y tú lo sabes, Óscar, una vergüenza de cómo está el tema ferroviario, la conexión León-Ponferrada, lamentable hoy. Y en aquellos tiempos la gente venía en tren, era mejor venir en tren. Y es que era una fiesta porque, vamos, desde el lado nuestro yo he visto crónicas o sea, que era todo el día. Porque el plan, además los periódicos lo anunciaban así, el plan era, se salía, por deciros algo, a las 11 de la mañana de León, se paraba en Bembibre, se bajaban del tren y la gente se iba a comer a Bembibre, allí en plan merienda y todo eso, y luego ya de Bembibre a Ponferrada a ver el partido y todo eso. Entonces, claro, al final es que acabas teniendo hasta un día de hermandad. Se hacía una comunión, efectivamente, claro, entonces, ir todos juntos. Y a la vuelta igual, a la vuelta yo no sé si la afición de la Deportiva ha parado en algún sitio, pero es verdad que echabas el día en el sentido de que era como hacer una excursión con la familia, ¿no? Hay veces que vas a los niños a no sé dónde, pues aquí se iba a ver el partido. ¿No? Igual, quiero decir, en España, en Inglaterra, desde luego, en la Premier la gente va todo el día, la familia entera, y pasan el día en el aledaño del estadio, pero aquí cuando hay una final de Copa, una final también se va a desplazamiento masivo. Y la anécdota que me pedías, te iba a decir, perdóname Óscar, era porque, claro, con el tren, al ir, pues es como hoy, ¿no? Que hemos preparado aquí, sois unos fenómenos las dos peñas y con las camisetas legendarias del primer partido que se enfrentaron allí en Santa Marta y todo esto y tal. Que nos faltaba el obispo. El obispo, que estaba por ahí antes también. Y decía que con el tema del viaje del tren, la gente también se preparaba, decía, vamos a León. Y fue el tema, que la anécdota que cuento, la famosa pancarta que trajeron del Bierzo, la pusieron en la puentecilla, y decía, la ciudad de Ponferrada saluda al pueblo de León. Ponía aquello, bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Como lo que dio que hablar. Ahora, como han cambiado las cosas en la economía de la cultu, he visto una actualizada que dice, la ciudad de Ponferrada saluda al pueblo catarí. Pues, también, lógicamente, un poco hablando de la cultural, hay que hablar de esto también, que tiene que estar muy agradecida la cultural al pueblo, no sé si al pueblo. Bueno, al pueblo lo que es al pueblo. Al pueblo no creo que mucho. Pero a los que mandan allí, por lo menos sí, ¿no? Porque gracias a eso, entre otras cosas... También los dos han rivalizado en momentos de zozobra, ¿no? Que han estado a punto de desaparecer en algún caso, ¿no? Mucho. Ha habido un recientemente y la cultural, pues antes de
Aspire también pilló un momento Sí, muy la fastidiado, ¿no? cultural hemos estado ya varias veces sacando el traje negro de los entierros, sacándolo del armario, porque lo que sí que es bonito dentro de la desgracia que es que tu equipo esté a punto de desaparecer, que sobre todo a principios de los 90, sí, tú te acordarás, Ramón, de momentos en los que los dos equipos estaban mal y colaboraban entre ellos, con amistosos, se prestaban jugadores, el tema de las botellas de vino, todas aquellas historias. Ahí es cuando la cantera cobra importancia. Claro, porque al final eso no es se puede verdad, pagar ¿no? Te iba a decir, mira, estuve hablando yo con José, José Díez, por aquí también está por ahí, Sí. jugador tanto de la es de León, tanto de la Cultu como de la Deportiva, ¿no? En los dos equipos jugó, efectivamente. Yo me lío un poco cuando es de León, porque Ponferrada es León también, ¿no? No, bueno, cuando hablamos de León hablamos de la zona de la capital, ¿no? Es por diferenciar, evidentemente. No voy a eso. Podemos pero hablar también de- luego hablaremos... Boñar es León. León, El pueblo, evidentemente. Para León sí, podemos sí. hablar del área metropolitana de Trobajo, si queréis, y así ya queda resuelto. Le da más. Pues sí que, mira, hablando de ese tema, hablaba con José. Digo, José, estuvisteis muy fastidiados. Dice, bueno, muchas veces. Era el presidente Paco Suárez, ¿te acuerdas? Francisco Suárez, Paco Suárez, el de las 3Bs, la tienda sí, de las sí. 3B, la calle Colón. El único presidente de la Cultural que ha sido futbolista, que jugó en la Cultural. también. Jugó en la Cultu, eso es cierto. Bueno, Martínez Núñez no jugó nunca, no, que se sepa, no. Y además tampoco fue presidente. Y decía que estaba, José, que lo veo en pantalla por ahí, dice, tuvimos suerte porque al mezclarse, es decir, había jugadores de León, de la zona de León, capital, que jugaban en la Deportiva y gente del Bierzo, o sea, futbolistas del Bierzo, que defendieron la camiseta de la Cultu. Podemos hablar de eso también, ¿no? Entonces, cuando venía un periodo así jorobado, era más fácil coger el teléfono, si nos conocemos y tal, y decirte, oye, Manolo, estamos jorobados y tal. Y se reunieron, hablaron entre 4 o 5 y tal, y lo que era la Cultu, que estaba a punto de desaparecer en aquella época, y cogieron, bueno, sin cobrar los jugadores, ni te cuento desde cuándo, ¿no? Que venía luego el ayuntamiento a última hora a resolver, pero claro, resolvía en febrero o en marzo, por ahí llegaba el dinero. ¿Y cómo vivías desde agosto, septiembre, que empezaba la temporada? Sobre todo la gente de fuera, que tenían bastante, Sí. con pisos y tal. No digo que los de León, que José era de León, dice, joder, nosotros también teníamos que comer. Digo, ya, pero estás en casa, es diferente que traerte la familia y tal. Y lo que hicieron aquel día fue, en esa ocasión, vamos, hacer un partido amistoso para recaudar dinero entre la Cultural, por un lado, que era el equipo que estaba en problemas, y lo otro no era la Ponferradina, era una selección de León, ya que hablando de León, el resto, digamos, de la provincia, ¿no? Y ahí venían jugadores y tal, evidentemente de la Ponferradina muchos, se prestaron a jugar aquel partido, que luego los jugadores de la Cultural pues iban a empresas, supongo que a atracar también a los periódicos y tal, una fila cero para que la gente donara, es decir, fue la manera de recaudar dinero y que no desapareciera, porque recuerdo que fueron a Valladolid a ver al presidente de la federación, que sigue siendo el mismo, Marcelino Mate, el de Burgos, y les dijo, oye, tenéis una semana para inscribir al equipo en tercera división. Habían bajado por las deudas, descenso. Pero descenso sí, pero ¿y seguimos o no seguimos? Y lo metieron, lo escribieron 24 horas antes de cerrar, o sea, por los pelos llegaron a esto, ¿no? O sea, que estuvo contra las cuerdas. Y luego lo de las botellas de vino de la Ponferradina, bueno, eso es público y notorio. Aquello era una ruina. Yo estaba trabajando allí y habían denunciado, pues era como esto que os cuento, denunciaron los jugadores al club para poder cobrar a la AFE. A mí se me debe no sé cuánto, se me debe tal, y el pobre Galarraga, que luego fue tristemente célebre por otro asunto en Ciudad Rodrigo, allí quedó al borde solo con el teléfono, llamando a todos los paisanos y tal, para decir, oye, te debemos, me lo invento, 3 millones de pesetas. Si aceptas 1,5, tengo aquí el dinero, o sea, te cobras. Si quieres los 3, no puede ser. Y así fue rebajando a todo, quitó un montón de millones de la ruina, y lo que nos acabó de salvar definitivamente fue el tema de las botellas, que bueno, lo Yo conoce. creo que tenías una foto en este libro, ¿no? Sí, es la avenida de España, en Ponferrada, que conocéis todos, y está hecha desde arriba. Se hicieron las letras, una pena que no teníamos que haber traído para proyectar.
se hicieron fue en el año 94, se hicieron la palabra SD Ponferradina. Y entonces había empresas, por ejemplo, yo me acuerdo, seguro que la vuestra, o sea, la Crónica seguro que compró mínimo una letra, pero la Televisión de León también compró otra letra, y el resto del público en el Bierzo y en León se compraron botellas. Yo tengo en casa. La Cultural compró También la Cultu, ¿ves? Quiero decir que lo que comentabas, en los momentos de lío siempre han estado ahí los dos, porque al final yo lo considero, y estoy monopolizando un poco, esto es como un día que Florentino, ya que hoy hay Champions, fue a Ponferrada, el presidente, y claro, la prensa ya sabe, lo que viene el presidente del Real Madrid, vamos a meterle un poquitín con el tema azulgrana y tal, ¿no? El enemigo. Y nos dijo allí en Ponferrada dice, no os equivoquéis, el Real Madrid necesita al Fútbol Club Barcelona. Sin ese club no tendría sentido lo nuestro y tal. Y claro, tiene razón. Es verdad, es verdad. ¿Es así? ¿Verdad? Sí. Hombre, con todos los respetos para el Leti y para el resto de los equipos, pero... Bueno, rivales fuertes, si no... Exacto, no. Si desaparece el Barça, o sea, nos quedamos sin clásico, por decirlo. Y la Ponfe y la Cultu, pues pasa en otro orden un poquito lo mismo, ¿no? Claro, yo de hecho a mí siempre me ha interesado la historia de la deportiva precisamente por eso, porque yo lo veo como que al final también es una parte de nuestra historia, porque oye, en los últimos, por deciros algo, 50, 60 años... los derbis importantes donde se arrastra la afición y todo eso, al final pues ha sido con la deportiva. Entonces a mí siempre me ha parecido interesante saber qué es el otro lado, qué es lo que motiva esa otra afición, y yo creo que también entender el otro lado, yo creo que también hace más bonito el derbi, ¿no? Porque, y bueno, y eso al final es importante, la historia de los clubs, que tiene mucho de la historia de la identidad de los sitios, pues si algún día ha llegado el momento, pasan 100 años de esta época, y alguien se sienta a escribir una historia del Bierzo, tú puedes hacer una sucesión de alcaldes de Ponferrada si quieres y hablar de la fundación del Consejo Comarcal y del cierre de las minas y de lo que tú quieras. Pero no puedes hacer una historia del Bierzo sin la deportiva. Está claro. Y yo creo que también, muchas veces siempre pongo el mismo ejemplo. El día que alguien se siente a hacer una historia de León, aquí me voy a ir un poco más atrás, pero bueno, van a tener que explicar por qué el 23 de octubre de 1955 un cuarto de la población de la ciudad estaba en el mismo sitio. En la Puentecilla. Claro, que fue el día que se inauguró. Y al final eso va a ser inevitable, que lo vas a encontrar. Por supuesto, esto pasa en cualquier parte, ¿no? A cualquier ciudad de España que vayas y casi del mundo, siempre va a haber un equipo de fútbol ahí. Pero claro, en nuestro caso, que es el que nos ocupa, es una parte de nuestra identidad y de todo. Y a lo mejor a vosotros os ha pasado que veis algún sitio. ¿De dónde sois? ¿De Ponferrada o del Bierzo? Ah, ¿dónde la Deportiva? O sea, al final... estas cosas también... Cuidado con eso, que la Cultural, claro, tiene más pedigrí, digamos, ¿no? Más historia, estuvo en primera división, aunque fue un ratín, pero la deportiva... Y vaya resultado. Sí, la verdad es que cuando miramos, a veces que me meto a ver el ranking, ¿sabes cómo te digo? De los equipos que han estado en primer... Oye, seguimos cerrando la tabla, Cristian, allí. Digo, pero bueno, ¿qué es esto? Nos superan equipos como... muchos, ¿no? En la carrera histórica de primera división. Exacto. Es el equipo que menos puntos sumó. Es verdad que de aquellas se sumaban 2 puntos, ¿no? Era como la victoria hoy de 3. Pero ahora ¿no? han hecho yo he visto por ahí una clasificación de primera y segunda, pero como ponderada, teniendo en cuenta eso, que eran menos jornadas, que eran solo 2 puntos. Si cuentas eso puede cambiar la cosa. Mira, este año el Almería, el pobre, que no ha ganado ni un partido. La verdad que ha tenido mala suerte. Aquí en Madrid estaba el campo resbaladizo el otro día y todo eso. Pero sí, es una historia triste. La verdad que no es guapo. Pero bueno, estuvo en primera división. Por lo menos, ¿no? Y en segunda también más temporadas. Y en segunda... Bueno, estamos el más número... que la Ponfe. El Y número bueno, la Ponfe 63. ahora está contraatacando, ¿eh? Sin duda. En primera... 100 años después... Estamos el 63 y nos superan equipos tan importantes como el Atlético Tetuán, Claro. Club Deportivo Condal, debe ser de Barcelona, bueno, en fin, sí. cosas aquí que... ¿El Tetuán estuvo en primera? Ya, es lo que a mí me sorprende. Condal, sí. Según esto, un año, sí. Era otra época, evidentemente. Sí. Irún también. El Real Unión. Bueno, pero el Real Unión tiene 2 copas del Rey. Ganó la Copa de Claro. Copa de España. Sí, bueno, pero tienen 2 copas, así que... Tienen 2 copas, sí. Pueden presumir de eso, sí. Pero hoy, 100 años después, en que en los 2 casos es mucho más profesional, entre comillas, los 2 clubes, ¿no? Los Sí, estadios al son final. mejores,
la gestión es mejor. Sí, lo hablaba. Mira, una cosa curiosa, hablaba con José, claro, contando esta ruina, digo, oye, ya hubo un tiempo en que era muy raro que no hubiera algún mes, si no es este mes el que viene, el otro tal, sobre todo pasando la Navidad, así como ahora ya en el Año Nuevo, que no vieras un equipo de un pueblo o de una ciudad que estaban allí encerrados en el vestuario, la mujer del portero llevando unas tortillas allí, tal, el otro, allí con la ropa colgada en los vestuarios y tal, a ver si cobraban en huelga de hambre. Oye, hace unos años que yo no veo en España. ¿Recordáis ahora? Digo recientemente. Ahí hay un tema y ahora, bueno, voy a decir una cosa que estaba deseando decir, que es que hay una pregunta en el público. ¿Sí? Pero, Ay, pero antes, perdona, no os te digo, había visto. te digo una cosita muy rápido, que es que esto es una cosa que, bueno, será historia de España algún día, que es que de hace unos años para acá la AFE hizo un trabajo enorme con eso. Y hay que decir, o sea, no lo voy a defender, pero hay que recordar quién era aquel presidente de la AFE que vino muchísimas veces a León por los impagos, que era un chaval jovencito, Luis Rubiales se llamaba. Sí. Anda que no he hecho tardes ese hombre en el vestuario de la Cultural, porque era cuando... Con melena larga. No sé si tú ya la tenías o no, pero... A ver, Ahora que estamos tocando un poco más el tema económico, me gustaría preguntaros, que vosotros sabéis más de historia de vuestros clubes, más o menos cuántos descensos, quizás por motivos administrativos, por impagos o posibles deudas han tenido cada uno de los equipos. Déjame hacer memoria. O sea, administrativo, creo que por lo menos la Cultural, o sea, por administrativo de no pagas. Y te bajamos, que yo recuerde, uno. Y otro por amañar un partido. ¿Vale? Sí, en el 40. Esta es muy bonita, no es de derbi, pero os la cuento porque es genial. Año 47 había... no me acuerdo si era tercera o segunda división, pero había una fase intermedia, ¿no? Eran muchos grupos, pues se juntaban dos. Entonces la Cultural jugaba contra el Albacete, ya no se jugaba nada y iba ganando la Cultural, no sé si 1-2-0 en el descanso. Y al parecer aparecieron encima de una mesa, sin que nadie lo supiera, 250.000 pesetas, que de aquella época... ¿de 47? Eso es Muchísimo dinero. Serían 2.400. No, era... Pasta. Sí. Igual eran 25.000. Bueno, apareció mucho dinero Era mucho dinero, encima ¿eh? de la mesa. Y Joder. entonces, bueno, pues los jugadores de la Cultural empezaron como a correr desganados, tiraban a puerta afuera y tal. Fue tan cantoso que ese mismo día la federación empezó a investigarlo. Y se descubrió que había habido un amaño y les echaron a los dos equipos les echaron del fútbol profesional. Pero en León, claro, era el 47, la política funcionaba de otra forma. El que era gobernador civil de León, que era Arias Navarro, que lo conocéis todos porque es el que dijo lo de españoles, Franco ha muerto, pues intercedió un poco y tal, y al Albacete no sé lo que le pasó, pero a la Cultural la dejaron volver a inscribirse. Pero se tuvo que inscribir pues no recuerdo si en tercera pero vamos, eso, si lo quieres contar como deceso administrativo, pero si no estaríamos hablando de dos, yo ahora que recuerde dos. ¿Y el otro? Porque yo no... El de 2011, cuando... Sí, lo que contaba este, sí. Sí, que fue ese ya, por desgracia, más reciente, ya algunos lo vivimos, y ese sí que... llegó Yo como anécdota Baena. os diré que yo de aquella, justo cuando entraba Baena, que yo de aquella ya estaba haciendo el libro de la Cultural y en un ataque de pesimismo de estos de drama, o sea, decíais antes lo de que esto es como las relaciones, ¿no? Pues ya cuando ya dices mi pareja, que es la Cultural, me va a dejar, yo llegué a tener escrita la disolución, la desaparición. Sí. Lo llegué a tener. Hombre de, no sé, hombre de poca fe. bueno, El fútbol siempre resucita. siempre he sido un Y la dramático. Ponferradina no. Sí, la Sí, Ponfe también. Te iba a decir, no, que eso de la Cultu, pues luego vamos con la Ponfe, efectivamente fue cuando acabó Profutle, ¿os acordáis? Con Sí. le llamaban los ladrilleros, ¿no? Los empresarios del ladrillo de León. Sí. Se marcharon y bueno, vino este hombre, efectivamente, Baena, que se dedicaba a vender motos. O sea, vendía motos de En todos verdad, los me refiero, unas motos chinas o algo así. O de Lorient. Tenía un concesionario que en León era famoso porque tenía un Hammer aparcado ahí en Sí, bueno, dentro. eso era pero el negocio eran en el Paseo Salamanca, ahí donde tal, ahí tenía las motos y tal, vendía motos este hombre. Y no pudo salvar aquello, fue una ruina y descendió el equipo. Efectivamente, esa fue la última vez. La Ponfe también, preguntabais, la Deportiva también. La Deportiva descendieron, bueno, por el tema ese famoso, descendió, que tengo la foto de las botellas, bueno, está hecha
desde muy horizontal y se ve, no sé si estáis un poco lejos, están colocándola a ese hombre. Claro, si se hubiera hecho desde arriba se verían las letras allí en la avenida de España. Y curiosamente aquí el telefax, que claro, la Ponferradina no tenía fax de aquella, y este fax que está aquí, Salvador, a la atención del señor Galarraga, que era el único que quedaba allí vivo, el 28 de julio del 94, donde se le dice desde la Asociación de Futbolistas Españoles en la calle Pedro Rico de aquí de Madrid, por la presente le confirmamos la recepción del ingreso en efectivo en nuestra cuenta corriente por importe de 3.885.000 pesetas. Es decir, era el dinero que faltaba para que no descendiera la Ponferradina. Y lo metió el último día, dice, sin otro particular reciba un cordial saludo. Entonces, por lo que se consideran pagadas las deudas a día de hoy, a día de Fernando Sanz Villarroel. No, quiero decir que había descendido y esto era la desaparición ya total. Entonces bueno. Vinieron, faltaban 3 millones, claro, parece una coña. Cuando tú hablabas de 200 y pico mil, eran 25.000, que estaba haciendo ya me parecía 25 me parecía mucho dinero, sí. ¿no? Pero este dinero evitó que el equipo bajara a regional preferente, es decir, otro descenso hubiera sido prácticamente la desaparición en Ponferrada se decía, ya desaparece. Encima es que el problema es que nadie quería hacerse cargo del club, si es que el problema es ese. No es decir ya, es que seguimos o no, es que ¿quién coge este muerto? Nadie quería. De hecho, se hizo una junta gestora con Tarsicio Carballo, ¿te acuerdas? Sí, bueno, te vas a acordar de Tarsicio, el político y tal. Eso es, y una serie de gente así, Lisardo y demás, y entre estos se juntaron y con las botellas de vino de Martín, el arquitecto, Martín Pérez Fernández y tal, consiguieron salvar al equipo milagrosamente. De hecho, el vino milagroso se titulaba este artículo, ¿no? Pero sí, fue una... Pero bueno, podemos hablar de anécdotas, Óscar, y cosas más... El fútbol ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, efectivamente, estoy gracias pensando, a Dios. Perdonad que lo que sí que tenemos son 2 ceses de actividad, uno en cada equipo, por temas económicos. Uno, lo cultural lo tiene en el 31, sí. Que de mucho tiempo lo llamamos desaparición, yo el primero lo hice, pero encontramos papeles que demostraron que no, que lo que fue antes esto se podía hacer, no te inscribes y no pasa nada, ya te inscribirás. Y luego, y esto lo vi precisamente en el libro de este último que ha salido de la Deportiva, sí. Que a la Deportiva le pasó lo mismo, no recuerdo si entre el 30 y el 32 o el 32 y el 34, que también estuvo un par de años sin competir, pues porque antes podías hacer eso. Ahora vete tú a Marcelino Mateo, a la Federación Española, oye, mira, que me viene mal este año, pero ya para 2025, si te parece... Eso lo hizo el equipo de su ciudad 20 veces. Hubo 4 o 5 Burgos, ¿os acordáis? Sí. Que es Marcelino de allí. Y Salamanca. Y en Salamanca, sí. Bueno, y cultural hubo una, ¿no? En la Cultu, y se hizo, mira, yo fui a una reunión en los maristas de la Junta Directiva, me tocó cubrirlo con Paco Suárez y, bueno, los hermanos Rabanal, sí. Pues claro, cuando se estaba jugando la desaparición del club, allí aparecía gente legendaria, ¿no? Auténtica, que han venido otra vez. Yo creí que ya este paisano, y allí venía. Y se discutió, yo estaba cubriendo aquella información, estuvo en un tris de los socios decidir ya la desaparición de la cultura. Es decir, la teoría era, es que no tenemos por qué soportar esa deuda. Desaparecemos y desaparece la deuda y tal. Claro, lógicamente les tocaba el corazón a la gente. No podemos echar por la borda desde el 23, por ahí, ¿no? Sí. Los años que tiene el club. Eso era un poco lo de la Ponferradina. Sí, eso es lo que se ha dicho siempre. Al final es lo mismo, ¿no? ¿Y sabes lo que se hizo en aquella reunión? Se creó el club que se enfrentaron, curiosamente, uno con otro, la Cultural de León. ¿Os acordáis de alguno? ¿No? ¿No os acordáis? Era como el filial, lo que pasa que estaban separados. Sí, pero la idea, eso era cuando los hermanos Rabanal. Oh. Y la idea fue de, mira, el día que la Cultural eso ya sea insostenible, queda el Cultural. Funcionaba un poquito como filial y eso significa que no sé cuántos equipos habrá en España que de 4 partidos oficiales solo ganamos 1 contra el filial. Estos son los 2 empates y una derrota. Sí, pero se tuvo que hacer un club diferente. Sí, porque, claro, es que antes los filiales estaban... Con el filial no puedes enfrentarte en la misma categoría. Entonces, la Cultural de León era otro equipo diferente. Sabíamos que era el filial de la Cultu. Era un poco como el Endesa, la Deportiva podía jugar con el
De hecho, perdona, lo entrena. Era un equipo bastante berciano. Vino Arlindo Cuesta, era entrenador del Cultural de León. Enrique Rodríguez, por cierto, falleció hace poco. También entrenó a la Cultural de León, curiosamente. Y ese equipo está preparado para ser el sucesor de la Cultural. Luego, Y ahora que hablas se de salvaron. Arlindo, el más famoso berciano que jugaba en la Cultural sería Marianín, pero viceversa. De León. ¿Quién? ¿Quién? César, Claro, delantero César, del Barça. efectivamente. Sí, no es por meter el dedo en la llaga, pero los grandes iconos culturalistas del Bierzo, Mariano, de Favero, Correcto. César, efectivamente, y ojo, Ovalle, Manolo, de Villafranca. Manolo Valle, con origen en Villafranca, Sí. y luego el hombre se crió ahí en San Cayetano, León y tal, pero también con raíces bercianas, ascendencia berciana. Sí. El máximo goleador era César, un De leonés. hecho, antes, Porque ahora se hizo como zapatero del Barça, según cuenta él. Que se hizo zapatero del Barça César. precisamente Que por César. Sí, ahora, había mucha ahora- gente del ahora León no que sé se por qué hacía. está desmantelado, pero si tú ibas al Museo del Barça en el Camp Nou, ahora no sé si lo tienen en algún sitio que han hecho, pero César tenía su Hombre, claro, espacio, sí, lo tenían lógicamente, ahí leyenda, de es el una máximo leyenda del goleador Barça. Sí, no, Pero, y ¿y que viceversa? del club. sí, o sea, del entorno de León que haya Sí. jugado en la Deportiva. Han jugado, claro, Sí. es que hay que decir, volviendo, muy bien apuntado Sí. Pablo, volviendo De al Castilla de las tema de Piedras, la ¿no? rivalidad, ¿no? Ya que estamos hablando del derbi. ¿La Rauri jugó en la Ponferradina? La Rauri, sí, jugó en la Ponfe, fue de la- después de la Cultu, jugó de en la la- Ponfe, sí señor. De la mítica... La mítica delantera, Sí. Ovalle, Villafañe, 7, Marianín, Villafañe, Larrauri, 8, Zuazaga. Marianín, Larrauri y Zuazaga, aquello de, igual que en el Bierzo, los cañoneros del SIL en los 60. Otra cosa igual, que metieron 104 goles, se dice pronto, en una temporada, eran una bestia. Y no sé qué, se me fue el santo al cielo con La eso. que Rauri, si contaste. había alguno más que No, Sí, bueno, yo creo que no, Rubén que, Vega que sería- curiosamente la Cultural, y además fue la propia Cultural, porque podías decir, no, la Ponferradina en una maniobra muy hábil le guindó a la Cultural. No, de León echasteis, perdona que te cite directamente. Sobre todo él. Echasteis. Rodri, Asumo la responsabilidad de haber echado a Rubén Vega, a Fran, a Rubio, Manolo Rubio, sí señor. Es que aquellos tres paisanos fueron de haber echado a Tomé 3 veces. También asumo. Tomé también la responsabilidad. fundamentales en el ascenso de la Ponferradina, porque, bueno, ya por supuesto Fran metió el gol del ascenso en Alicante, pero es que Rubén Vega, el mago de Castrillo de las Piedras, que os voy a contar que no sepáis, Manolo Rubio, que cuando- La Rauri también metió un gol. la Rauri también, sí, lo que pasa es que, bueno, fue otra época, De leyenda, evidentemente. o sea, un Pero- ascenso o algo así. Pero no es lo mismo, Óscar. Es decir, así como Marianín, yo creo que coincidís. Marianín es el icono cultural, defendió la selección española, todo Sí, esto. sí, sí. No hay Bueno, también una vez no estuvo. jugó con Turquía, aquel partido famoso. Pero bueno, que búscame, Y fue búscame más Pichichi en el internacionales. Oviedo, no, Pues claro. Pichichi con el César. Real Oviedo. La pena es esa, que al final lo disfrutó más el Real Oviedo. Es normal, por otro lado. Estaba en la Cultural en segunda, vino el Oviedo de aquella, cuidadín, era un señor club y vino con dinerín. También eres bienvenido cuando vienes con dinero. Y se lo llevaron y ahí es donde disfrutaron del mejor Marianín. Pero que no hay, efectivamente, no hay un icono, digamos, efectivamente una referencia por el otro lado, como lo es Mariano en la Cultural. No es la misma cosa. Yo creo que también porque la Deportiva, las referencias que ha tenido siempre han sido bercianas también. Entonces, por eso, eso también yo creo que no ha necesitado muy de la ir tierra. más allá de Castrillo de las Piedras para buscar así una referencia. Sí, pues Fran era zamorano, Fran Domínguez de los Ríos y Manolo Rubio de aquí de Madrid. Él es de Leganés o por ahí me parece, pero venía está en el Fuenla o estaba, no sé si sigue en el cuerpo técnico, preparando a los porteros. ¿Vosotros Manolo recordáis el momento más bonito o más triste que hayáis vivido en la Cultural La Ponferradina o en un derbi? Sin duda el más bonito para No, mí. si digo a ellos, espera, perdona. espera. Que ya iba con el... Si no hay, Va a ser el mismo.
¿Cuál? ¿Cuál? Ajá. Por los... Sí. Claro. Claro, es que al final esas cosas... Yo recuerdo en una... que ahora os enseño un documento gráfico de un valor incalculable, por supuesto, que yo estaba en la plaza del Húmedo y yo había quedado con unos amigos de la Deportiva. Estaba toda la plaza del Húmedo, el corazón de León, todo San lleno. Martín, es verdad, cuando todo las lleno. sillas y las mesas. Eso. Claro, todo lleno de gente de la Deportiva y yo ahí con la bufanda de la Cultural diciendo, joder, parece que estoy aquí al lado de la encina, que no tal. Y me vienen unos, me preguntan que dónde pueden ir a comer, yo les explico, todo muy bien, luego llega otra gente, genial. Y un ratito después pasa esto de lo de las sillas, lo de estos que habían quedado para tirarse sillas. Y digo, joder, ha estado la afición, que de vosotros vino la de Dios, 2000 personas, no sé cuánta gente vino, y ha estado todo perfecto, y llega una gente ahí a tirarse sillas, y claro, y lo que sale en los medios a nivel nacional, que ha habido una pelea y tal. Digo, joder, pues que eso tampoco fue para es... tanto, Claro, es que ni fue Dos para sillas y dos tanto, mesas. ni fue tal, ni aquello parecía Bagdad, ni tal, y que, jolín, ¿por qué no nos sacan Era mucho en los peor medios una nacionales? Una huelga minera Claro. que esa historia. Pues, De hecho fue con Ramón, bonito, pero con un poco de pique también. Bueno, no recuerdo exactamente el año, sí, puede ser 2011, el año que la Deportiva ya había sido proclamada campeona de la Liga, y justo fue el derbi en León, con toda la grada lateral llena de energía, yo creo que fuimos... La preferencia, cara al sol. Que lo retransmitíamos en directo por Deporte 8 y la Cultu hizo el pasillo a la Deportiva, con de Paula a la cabeza por ahí también. Mira que... ¿Ves qué bonito? Como debe de ser. El fútbol tiene lo mejor y lo peor. yo tengo que decir que vi un montón de partidos de la Deportiva en Deporte 8. De hecho, el año aquel de... Pues el de la foto que puse antes de Paula y toda esta gente... Bueno, esta foto no hace falta que estuviera. Pero bueno. Te queda muy bien la bandera. Bueno, sí, la bandera sí, pero... Es que no sé si... Bueno, da igual, la de... Aquello fue tremendo cuando íbamos La estoy viendo aquí. a Jaén, Pablito firmando autógrafos a la afición del Real Jaén y tal. Hombre, Pablo de Deporte 8 y tal, un ídolo, allí te invitaban a... Sí, Eso, es increíble es lo que que hace la televisión. Me acuerdo de por la camiseta, que además esa temporada que estaba, yo no sé si fue esta, la 2008-2009, que es lo que os digo de estar bien. Era cuando casi toda la temporada la Cultural estaba segunda, la Deportiva tercera, con Ángel Viadero, nosotros con Álvaro Cervera y vosotros con Ángel Viadero. Cántabro. Y durante mucha parte de la temporada coincidió que pues que la Deportiva igual jugaba un sábado o yo qué sé, o la Cultural jugaba fuera de casa, entonces pues yo estaba en casa y veía los partidos de la Deportiva en Deporte 8 y, bueno, y me saqué un máster de deportivismo que, claro, luego llegaba yo a la tertulia de los bares crecidísimo, pudiendo hablar por los dos lados. Siempre fue una época bonita. De todas maneras, al margen de eso, para mí el momento más bonito en toda la historia de la Ponfe, que hubo muchas lágrimas, me acuerdo que decía el fotógrafo del periódico, Luisma de la Mata, Luisín, me decía, estaba con la cámara allí y me miraba las desgracias en Fuentes Nuevas, porque claro, aquí hablamos de lo bonito, ¿no? Pero cuando nos subimos con el Compostela, que querían matar a Caneda, ¿te acuerdas del presidente Caneda? Sí, del Compos? ¿Qué culpa tendría Caneda, el presidente? Vinieron a Fuentes Nuevas y a la Deportiva le bastaba con empatar. Un empate y subíamos. Y 1-2 o 0-1, no recuerdo, por 1 perdíamos. Y atacando la Deportiva, allí, los del Compos yo les vi bajando los brazos, porque no les iba nada. El que subía, si no era la Deportiva, era el Leganés, que estaba jugando con otro equipo, éramos 4, claro. Y venga la Deportiva, venga, Cascallar, Juan Luis Cascallar, Tiago, debajo de los palos y la mandó fuera, esa foto. Decía, y claro, acabó el partido y la Deportiva sin subir, cuando ya estaba preparado el entremés, el champán a enfriar, no sé qué, querían matar a Caneda. Tú fuiste, les has ordenado que...
solo me faltaba salir a mandarlos quitarse de debajo la portería y tal, pero casi lo matan al paisano. En 12 o el 11 también, en Lugo también perdisteis una fase de ascenso, Sí, ¿no? fue Que empatasteis a 2 o a 3 o algo así. era la opción, pero cuidado, era el ascenso a primera división, o sea, estábamos en segunda. A primera. Que eso que te cuento de Cascallar era para subir a segunda B. No, Estábamos en tercera, cuidado. Para jugar la fase de ascenso. Exacto, lo de Lugo ya eran palabras mayores, eso fue una trastada. Es el otro derbi que tenemos. Tenemos un derbi Claro, para el claro. Manzanal y otro para Piedrafita. Exacto. ¿Qué ibas a comentar? Perdona. Justo iba a decirlo en ese momento porque, vamos, al ser más joven, pues es de los que he vivido aquello que terrible, ya lloviendo a tope, Sí. tuvimos un montón de vertianos, pero curiosamente luego no se jugaba nada y estaba el campo, vamos, el campo lleno. Fueron a reírse de nosotros literalmente. Eso es algo que tenemos en común las dos aficiones, que haya venido el Lugo a tocarnos las narices. ¿Ese del 2011-12? Dices. Ah. Y nos terminamos, era nuestro primer periodo de ascenso a primera y había equipo, había una unión que costó años verla. Fue el año que más recuerdo de que ya dije, no sé, tenía 12 años y iba a decir, pues sí, era deportiva, Pues cuando, yo iba diciendo que era de la Ponferradina. cuando pasaban esas cosas, decía, claro, el fotógrafo tiene otra visión, se marchó ya antes el otro fotógrafo y tal. Ellos, evidentemente, nosotros estamos aquí hablando y tal, pero el fotógrafo está pendiente de cada gesto, Cris, ahí cogiendo y tal, no sé cuál. Y decía con la cámara, me miraba y decía, Ramonín, ya no nos quedan lágrimas. Claro. No, es que estaba mirando gente llorando, o sea, gente llora lo que decías, ¿no? Gente llorando, joder, vas con una ilusión, lo consideras, ya lo tenemos hecho y tal, no sé cuál, al final un gol, al final, o el que no metes tú, por cualquier cosa, otra vez, y empiezas a pensar, otra vez el año que viene, volvemos a Tardajos y a Guijuelo, y a no sé dónde, y sí que es duro, hay que mentalmente estar fuerte para levantar. La dan. No, y se la dejan. La se dan, dejan, la muchas dan. veces se la dejan. La dan, pero Mientras. el Compos le daba igual, le iba igual. Pero tú tienes que meter el gol. Es que hay veces que aunque se quiten, ellos no hacen nada, pero tú tienes que pegarle al balón, salvar al paisano que se ha dado la vuelta y que vaya entre los 3 palos y que no la pare el portero. Quiero decir, lo único que te decía Caneda, dice, solo os pido, joder, que tiréis a portería, coño. Si no, ¿cómo vais a meter el gol? Hay veces que se quitan los 11 y ni así entraría. O sea, hay días que como vengan maldadas, vienen maldadas. De, de aquella que se manejaba mucho, se compraban los árbitros, no con dinero, en fin, con servicios diferentes. Sí. Y había anécdotas así, de decir, pero que se tiren, porque pita penalti, que se tiren por lo menos, porque no había manera de... Una vez vino Rafa Guerrero, era un partido, no sé qué, echamos allí la prensa en el campo de la Toralense, fíjate, otro equipo, en Toral de los Vados y tal, y vino y jugábamos exjugadores de la Ponfe contra la prensa, no me acuerdo cómo era aquello. Y le dije yo a Rafa, digo, Rafa, pita un penalti, tío, y dice, no tengo inconveniente, pero llegar al área, yo en el círculo central es jodido que te pite el penalti y tal, no sé cuál. Ahora puedes decir tropezó y cayó fuera del área y tal, pero y es lo mínimo, ¿no? De esas hay muchas. Llegar al área, por lo menos, ¿no? Hace 2 años contra el Leganés, allí estábamos séptimos, estábamos para clasificarnos y en el minuto toda la afición arriba parecía que iba a ser una fiesta. En el minuto 6 llegó el Garcés las narices y nos clavó 2 en nada. Y te enchufa 2. Yo en nada, fue pasar a... Oye, para mí el recuerdo más bonito, el que antes cuando les preguntabas a ellos qué queréis, que te referías, para mí el ascenso de Alicante, que se me salió el corazón del sitio físicamente en 2006, aquello... Sí, le pegué, casi rompo el cristal de Toño, el pobre, se asustó, estaba cantando el gol, ¡lo sabía! ¡Gol! ¡Lo sabía! ¡Gol! Y pegué un puñetazo, estábamos con un cristal, como los de la Milidia, estábamos separados con un cristal, pero pegué no por nada al pobre Toño, sino de, yo qué sé, soltaste la adrenalina, minuto 86, mete el gol Fran, increíble. Además aquel día es que lo normal hubiera sido que la Ponferradina perdiera en el descanso 3-0 o 4 con el Alicante aquel. Tenía un equipazo.
Manolo Rubio salvando goles allí, una que da en el poste, le pega a él en la espalda y va fuera, en vez de dentro, fuera, al lado del poste. O sea, fue increíble. Nosotros no habíamos llegado prácticamente y en el minuto 86, faltaban 4 minutos, 0-0, seguíamos vivos. El ascenso subía el Alicante. La Ponfe necesitaba ganar. Y en el minuto 86, mi tocayo Ramón Pereira, caballo loco, lo sacó Pichi porque era un caballo loco, ya lo dice todo. Sí. El tipo escapó y ya se iba solo y lo cepilló uno del Alicante, segunda tarjeta amarilla, tarjeta roja, da igual, quedaban 4 minutos. Y la falta era el área grande, a la izquierda del ataque de la Ponferradina, 3 o 4 metros del pico del área grande de aquí. Entonces la va a sacar Dieguito Rivera y todo sube, claro, toda la Ponfe, es decir, aquí se nos va la vida ya, los del Alicante defendiendo, el 0-0 nos da el ascenso. O sea, entonces, ¿qué esperas tú de un tipo en estas circunstancias, con todo el mundo en la olla y la ponía fenomenal? Todo el mundo esperando que la pusiera allí en el punto de penalti, en la olla del diablo y tal. Y coge el cabrón y lo saca, toca en el balón en horizontal, donde la media luna del área. Y yo no había ni reparado. Claro, estás viendo allí a Kevin De Vries, al otro y tal, cómo se mueven y tal, Pavone, un delantero argentino, tal. Y se la pasa a Fran allí atrás. Digo, ¿dónde vas? Y coge Fran, es que lo jorobao, que es lo que decíamos del Compostela, de cómo tienes que pegarle al balón para que no le pegue a nadie y no sé qué. Aquí había delanteros y atacantes poblando el área pequeña, el área grande, todo aquello parecía un día en el rastro directamente allí tal. Y coge, le pega a Fran de tal manera que salvó a delanteros, atacantes, al portero de la... Nadie, no pegó en nadie aquel balón y acabó entrando. Si se lo tira 100 veces más, no entra ninguno. No entra, pero eso es la magia del fútbol, las remontadas. Efectivamente. La que falló Cascallar con el Compostela, claro, de 100 veces había metido 99. Claro. Que el pez pequeño se coma grande, que le comprometa, eso es la fútbol. Yo recuerdo un Cultural Zaragoza en el año 72, primer domingo de enero, pues ya Navidad, si no yo no estaría, y con todo el campo nevado, bueno, habían... Así en la Puentecilla. Habían espalado la Puentecilla toda la mañana para poder jugar a las 5 de la tarde, iba con mi padre, y en 10 minutos 0-3, pam. Sí. Y entonces, entre el frío que hacía allí y tal, pero antes del descanso, Marianín 1-3, Maño, según salimos 2-3, Marianín 3-3, y después el árbitro que vamos, algunos 2 goles, pitó penalti, un desastre, y empató. Sí. Estos partidos son los que hacen más afición. Aquello fue tremendo. Eso sí que hizo en segunda división. Estuvo claro, la Cultu muy cerca de subir. Quedó quinta de aquel año. Jorobó el Castellón. Y subieron el Castellón, el Oviedo y el Zaragoza. Sí. Los 3. Total, que ya llevamos 1 hora y pico. Bueno, ya por último, un jugador que haya salido, hablando de los derbis. Ya sabéis que aquí depende de cómo te vaya. Si fallas un gol estilo Cascallar, te conviertes en un villano. Claro. Y al revés, si el que mete el gol es el héroe. Y yo, hablando de héroes, me acuerdo de un jugador sevillano de Jerez, exacto, Escribano, Guille Escribano, ganando, ya que hablas de lo del Zaragoza, ganando la Cultural 0-2 en el Toralín, 2 arriba. Segundo tiempo, sale Guille Escribano, 3 galopadas por allí y tal, cogió el balón, remontó el paisano, ganó la Deportiva 3-2. Claro, evidentemente el tipo ya considerado un héroe nacional en el Bierzo, ¿no? Claro. Y luego al revés, tenemos una anécdota que no sé si la habíais escuchado, la hemos hablado en la Puentecilla, bueno, era el Antonio Melivia se llamaba, de un jugador de Segovia que había jugado en la Cultural y que luego fichó por la Ponferradina y era buen futbolista, defensa. Y va un paisano del público en el fondo que pegaría, digamos, a Fernández Ladreda, no la portería del marcador, sino esta otra portería, estando en la tribuna, la de la derecha. Y coge un paisano en la grada y hace pitó un paisano. Y coge el jugador que era Pablo Gila Casado, Pablo se llamaba, y se agacha y coge el balón con la mano en el área. Y entonces viene el árbitro, penalti a favor de la Cultural. ¿Pero qué has hecho, Pablo? Joder, ¿no oíste el silbato y tal? Digo, sí,
pero el silbato de un paisano de la grada y tal, no sé qué, tú date cuenta. Bueno, creo que ya la Deportiva perdía 1-0, debió de ser el 2-0 aquello, pero fue muy gordo, me he comentado en un derbi, pues claro, luego su pasado culturalista, ¿no? Este cabrón cogió el balón y tal. No, pues cosas que pasan, ¿no? La salsa. Eso es. La salsa del fútbol. Bueno, que nos vamos cuando queráis, que nos enrollamos mucho. Para el domingo, yo no juego a las porras, soy periodista, no hago porras. Además, como os dije, yo he estado por periodos en los dos lados. Yo como no soy periodista, pero siempre fallo, voy a decir 0-2. Entonces vas a fallar otra vez, 0-3 será. No, a ver, siempre puede ser un 0-1 perfectamente, No. de penalti que no fue, de yo qué sé, pero Eso es que hay que hablar del tema. Yo te voy a decir una cosa, no voy a decir resultado. ¿Sabes lo que voy a pedir? Fíjate, que no haya empate. Para mí el empate, Cris, es una derrota compartida. Se queda un punto en el alero. Es decir, que gane alguien, que sume 3 puntos. Eso es muy poco futbolero, ¿eh? Pues hay que Sí, pero- pensar en el tema. Y que gane el mejor. ¿Y el vuestro? Bueno, el vuestro está claro, ¿no? Bueno, bien. 2-0 la me gusta tu forma de pensar. Positivo, siempre positivo. Sí, Que señor. conste que la Deportiva lo está haciendo mejor fuera de casa, ¿eh? No sé si Sí, es este año un- sí. sí. Yo fui después, en los últimos años, Rodri, el jugador de la Cultural, es mi yerno. Y entonces cuando jugó en la Cultural, mira, pues mira. iba más veces Claro. al campo. Sí, señor. Muy bien, pues muchas gracias entonces a todos por este debate simpático. Sí. Como son los derbis entre la Cultural y la Ponferradina, muy amistoso, muy amigable, y con algún chispacillo, pero vamos, no, aquí tiene que haber habido un poco más Poca cosa, poca cosa. de salsa. Muy y en todo bien. caso que hagan buena temporada los dos, Evidentemente. la mejor, que la están haciendo La bien. pena es que no puedan subir los dos, que sube el primero solo, es una lástima. Que no pueden subir, digo, de primeras. Directos, claro. Pero bueno, a ver si con un poco de suerte uno sube directo y el otro después. Que se le ocurre, que por cierto es más sabroso y lo disfrutas más el haber subido después de aquellas 2 batallas de la Universidad de Las Palmas y lo de Alicante que conté. Ni os quiero, vamos, sí, como decía el otro día Ancelotti, si no he muerto es que soy inmortal, dijo el día del Manchester City, aquella remontada o no sé qué. O sea, aquello fue igual, fue increíble, increíble. Y dar las gracias a las dos peñas, sois unos fenómenos los dos, ¿eh? Así me gusta que haya gente que lleve el nombre de La bandera y exacto, con los colores. la bandera fuera de la provincia, ¿eh? Que mantenéis la llama viva, así que a seguir adelante. Aupa Cultu y Aupa Pozo. Aupa Cultu y Aupa Deportiva.